Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los participantes a la primera actividad académica de la gestión 2025-2026 del Consorcio Peruano de Residentes de Neurología Coperene. Me presento, yo soy Dayara Barrios Borjas, actual directora de Coperene. Me da mucho gusto que en esta primera sesión contemos con su presencia, contemos con la presencia del doctor Ricardo Mayola, quien va a ser nuestro ponente el día de hoy. Presento también al cuerpo directivo que va a estar acompañando durante toda esta gestión, a la doctora Alessandra Ángeles Salcedo. Ella es secretaria de la gestión 2025-2026, y al doctor Ángel Beltrán, quien es el vocal científico de esta gestión. Entonces, le doy paso a mi compañera Alessandra para que pueda dar inicio a esta actividad académica. Muy buenas noches con todos. Es un gusto para mí, Ricardo Mayola. Él es médico neurólogo del programa de Parkinson y movimientos anormales del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Un honor poder contar con su presencia, doctor, el día de hoy para que nos dé esta gran ponencia que es muy útil para nosotros todos los residentes de neurología, ¿no? Muy buenas noches, doctor. Le damos pase para que comience, por favor. Muy buenas noches, muy agradecido por esta invitación. Es muy grato para mí brindar una charla humilde, tratando de ser lo más, digamos, conciso y lo más breve posible sobre algunos aspectos y algunas novedades respecto a la neurocirugía de la enfermedad de Parkinson. Y en este sentido, lo que vamos a plantearnos en esta noche, en esta tarde, es tratar de dilucidar algunos aspectos de la neurocirugía. Vamos a mencionar, primero vamos a empezar, si es una tabla de las novedades, también tenemos que rendir homenaje a los precursores, a los que iniciaron este camino de la neurocirugía de la enfermedad de Parkinson, muy brevemente. Vamos a comentar publicaciones recientes sobre neurocirugía en Parkinson y vamos a recordar aspectos esenciales, ya que el auditorio es fundamentalmente de médicos residentes. Vamos a ver algunos aspectos respecto a las indicaciones y contraindicaciones de la neurocirugía de la enfermedad de Parkinson. Y una cosa que me parece interesante e importante es abrir un marco de discusión respecto a la necesidad de estrechar la comunicación entre los profesionales, los médicos, los técnicos, los ingenieros que se ocupan de la neurocirugía y la familia y los pacientes con enfermedad de Parkinson. A veces pensamos que toda nuestra actividad se resume a la indicación de la cirugía. Después, muchas veces perdemos de vista a los pacientes y lo mismo sucede con el equipo quirúrgico, que yo tengo la sensación de que a veces se pierde de vista al paciente y que no se brinda un espacio de comunicación respecto a las eventualidades que pueden ocurrir en el posoperatorio y que me parece que es importante que quede esto como una enseñanza importante en esta noche. Básicamente lo que primero que tenemos que saber es qué cosas aporta y qué cosas no aporta la neurocirugía en la enfermedad de Parkinson. Y para eso, dentro de las cosas que significa la cirugía, es pensar que es un proceso invasivo, sobre todo la cirugía con estimulación cerebral profunda, DBS, que es la que se utiliza mayormente en la actualidad. La cirugía tiene un riesgo, por lo tanto no es para cualquier paciente, no es para cualquier edad, y hay que tener en cuenta una serie de comorbilidades o situaciones que pueden significar un aumento del riesgo. A veces operar un paciente significa agregarle un problema más al paciente, que son pacientes muchas veces añosos, que tienen varios años de evolución con la enfermedad. Otra cosa que significa la neurocirugía es permitir reducir la dosis de la levodopa-terapia. Esto es sobre todo útil para las intervenciones con estimulación cerebral profunda en núcleo subtalámico, y como consecuencia de esto, de reducir la dosis de levodopa, mejorar las disquinesias del paciente, que son una de las causas más frecuentes a través o por el motivo por el cual se indica la cirugía del Parkinson. Otra cosa que aporta la cirugía es mejorar la calidad de vida del paciente. Si uno reduce la dosis de levodopa, disminuye las disquinesias y mejora
la estimulación dopaminérgica o mejora la neurotransmisión a nivel del cuerpo estriado y de los ganglios basales, va a mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora vamos a ver que esta mejora de la calidad de vida, si bien es para todos los target o todos los blancos, con algunos es más específico que para otros. Otra cosa que aporta y que es una cosa que hay que tener en cuenta es que la cirugía del Parkinson, la neurocirugía de la enfermedad de Parkinson, requiere ajustes en la programación post-implante del estimulador o de la estimulación cerebral profunda. Hay dos grandes grupos de cirugía: la cirugía lesional, que se hace en una intervención y que después no requiere ningún tipo de ajuste, y la cirugía de estimulación cerebral profunda, que es la introducción de electrodos en el interior del cerebro que permitiría estimular determinadas áreas del cerebro y que esto requiere ajustes como programarlos y además eso va a requerir periódicamente que se hagan controles desde el punto de vista neurofisiológico y desde el punto de vista de la programación. ¿Qué es lo que no significa la neurocirugía? Obviamente no es la cura de la enfermedad. La neurocirugía no detiene el curso de la enfermedad, no mejora los trastornos posturales y de hecho es una abierta contraindicación. Un paciente que tiene indicación de cirugía pero tiene trastornos posturales evidentes, estos trastornos se van a incrementar con la neurocirugía. Y sobre todo hay que ver que la neurocirugía no mejora muchos de los síntomas no motores, sobre todo el deterioro cognitivo, que también es una contraindicación absolutamente clara de este tipo de intervenciones, y las disautonomías. Los pacientes a veces vienen con la idea que la neurocirugía va a resolver los problemas que el tratamiento médico no resuelve, y en realidad eso es un mito, porque la cirugía del Parkinson no corta la historia natural de la enfermedad. Lo que hace es mejorar la calidad de vida y mejorar algunos aspectos vinculados a complicaciones que la medicación puede generar en los pacientes. En este sentido, esto voy a ser un poco breve para que no se nos vaya mucho el tiempo. Vamos a rendir homenaje a estas figuras que son las que iniciaron el camino. La neurocirugía del Parkinson no empieza en el año 1942, sino que ya hace muchísimos años, a principios de 1900, hay literatura de la Universidad de Londres que mostró trabajos de psicólogos y de neurocirujanos con estereotaxia en animales de experimentación, pero básicamente el primer hito se produce en 1942 cuando Russell Meyers logró mejorar a algunos pacientes con parkinsonismo postencefalítico haciendo lesiones a nivel del núcleo caudado. Posteriormente, unos años después, Irving Cooper, que me parece una figura interesante para mencionar, en 1950, mientras desarrollaba una pedunculotomía, ligó accidentalmente la arteria coroidea anterior. Y el paciente, que tenía un cuadro parkinsoniano, mejoró el cuadro, mejoró la rigidez sin provocar debilidad. Y a mí me parece interesante haber comunicado esto, que es digamos, una cuestión accidental y que dio lugar a que después se desarrolle toda una escuela de neurocirugía en este sentido. En 1955, Rolf Hassler lo que hizo fue iniciar una secuencia de eventos a través de la introducción de una lesión en el BIM del tálamo para los pacientes que tienen temblor. Fíjense que todo lo que estamos hablando ahora son cirugías lesionales, no estamos hablando hoy por hoy de cirugía con estimulación cerebral profunda. En 1990, en California, en San Francisco, Philip Starr también siguió con la secuencia de desarrollar cirugía lesional en núcleo ventrolateral del tálamo, en núcleo subtalámico y en globo pálido interno. Y en 1993, Alim Louis Benavid en Grenoble hizo la primera cirugía con estimulación cerebral profunda, dejando de lado la historia de la cirugía lesional y empezando a hablar de lo que es los procedimientos de estimulación cerebral profunda, que son los que más utilizamos actualmente, creo, en el mundo.
Dos palabras sobre la estereotaxia. Básicamente es un procedimiento que es una técnica que utiliza unas coordenadas tridimensionales, coordenadas cartesianas, que permite identificar estructuras profundas del cerebro a través de una planificación de atlas que se han generado para esta situación, con un marco estereotáxico, a través de lo cual se introducen los electrodos en la región profunda del cerebro, en los ganglios de la base, sobre todo teniendo en cuenta una serie de coordenadas X, Y, Z, que son las que se van a tener en cuenta para desarrollar este tipo de cirugía, para programarla y para de esa manera obtener una respuesta esperable. En este sentido, en 1992 se desarrolló una normativa respecto a cómo se deben preparar los pacientes para la cirugía, entre otras cosas para la cirugía de la enfermedad de Parkinson, y dio lugar a esta publicación que se hizo unos años después, en 1999, y que ustedes la pueden tener libremente. Se publicó en la revista de la Sociedad de Movimientos Anormales, tratando de unificar los criterios para generar una normatización respecto a los parámetros que se tienen que tener en cuenta para evaluar a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Esto se llama CAPCID-PD. Como dice en esta placa, es un programa de evaluación mínimo para pacientes que serán sometidos a un sistema de implantes, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Y en este esquema, o sea, en esta normativa, se recuerdan algunos criterios de inclusión, como son por lo menos una enfermedad que tenga 5 años de evolución, descartar parkinsonismos atípicos, que el paciente no tenga un parkinsonismo o vascular o degenerativo, una parálisis supranuclear progresiva, una atrofia multisistémica, una degeneración córtico-basal, que tenga inexcusablemente una respuesta favorable a la levodopa-terapia o a la terapia dopaminérgica, tanto con levodopa o con agonistas dopaminérgicos. Uno diría cuánto debería mejorar un paciente con levodopa o con agonistas para indicar la cirugía. Bueno, tiene que tener un test de levodopa, que yo no voy a decir ahora en qué consiste, porque ustedes seguramente lo saben, con al menos un decremento de un 33% del puntaje de la escala UPDRS parte 3, y tiene que excluir pacientes con deterioro cognitivo, depresión mayor, y yo agregaría acá severos trastornos de la marcha. Un paciente con deterioro cognitivo y que se va a hacer una estimulación cerebral profunda en núcleo subtalámico seguramente va a agravar su deterioro cognitivo. Por lo tanto, este grupo de pacientes no serían para indicar una cirugía de estimulación cerebral profunda. Vamos a ver en el transcurso de la tarde o de la noche qué es lo que podemos ofrecer a este grupo de pacientes. Las escalas a administrar, yo no se las voy a enumerar. Obviamente, categorizar al paciente por el estadio de Genillar, indicar una escala de UPDRS parte 3, la parte motora, la calidad de vida, la escala SF36 a los 6 meses, al año y a los 2 años, la escala de disquinesia o distonía, una escala de la de AIMS, pero también la escala de UPDRS tiene una subescala de disquinesias. Criterios de imágenes, que el paciente no tenga lesiones que expliquen el cuadro parkinsoniano, y hay un algoritmo, o sea, una especie de flujograma, a través de lo cual los pacientes que van a ser sometidos a cirugía por DBS, por estimulación cerebral profunda, como dice aquí, ya lo recordamos recién, tiene que tener 5 años de duración de la enfermedad, considerar para cirugía un test de levodopa o de apomorfina, criterios clínicos, que no sea un parkinsonismo atípico, criterios de resonancia, y después establecer o indicar escalas o evaluaciones neurocognitivas. La más usada es la escala de Matis, que es la que está indicada para esta evaluación del CAPCID-PD, y de esta manera se optimiza los criterios a través de ajustes de la medicación, y si el paciente se categoriza como para ingresar a la cirugía, tiene que tener controles posteriores desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista, digamos, de la evaluación motora. Esto también es lo que está publicado en el CAPCID-PD. Hay escalas de calidad de vida que también se tienen que tener en cuenta. Esto es lo que se hace en la casa del paciente, en on y en off,
el día del test que se hace en el hospital o en el lugar donde se evalúa y los días de las terapias del test alternativos en los cuales obviamente están incluidos evaluaciones neurocognitivas, verbales y sobre todo el test de Matis, que es el que va a permitir ver la categorización del paciente y si está en condiciones de la cirugía. ¿Cuáles son los targets más utilizados? Vamos a hacer esto un poco más rápido. Los más utilizados, y esto ustedes seguramente lo saben, son el globo pálido interno y el núcleo subtalámico. Hay cirugías con estimulación cerebral profunda unilaterales y bilaterales. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad asimétrica, pero el hecho de que sea asimétrico no significa de que sea unilateral, sino que es una enfermedad que en el transcurso de la evolución se hace bilateral, pero sigue manteniendo la asimetría desde que se presentó desde el comienzo de la enfermedad. Uno diría globo pálido interno y núcleo subtalámico. ¿Por cuál nos vamos a indicar? Y bueno, esto es un dilema en la cual tiene que haber una comunicación entre el médico que indica la cirugía y el grupo quirúrgico. Tiene mucho que ver la factibilidad del caso, la experiencia del grupo quirúrgico, y en este sentido se han hecho una serie de publicaciones que son muy interesantes. Esta publicación china, los chinos realmente han aportado ideas muy interesantes sobre este tema y realmente invaden el mundo con cuestiones muy interesantes desde lo metodológico de la investigación. Fíjense, este es un trabajo de 563 pacientes operados con globo pálido interno o núcleo subtalámico, y lo que ellos concluyen es que la mejoría de la función motora y las actividades de la vida diaria es prácticamente es igual, no encontraron una diferencia muy grande. El núcleo subtalámico permite reducir la medicación de los pacientes, mientras que la estimulación cerebral profunda en globo pálido interno provee un mejor alivio de los síntomas conductuales y psiquiátricos. También este es otro trabajo chino, fíjense, con 1034 pacientes. Entre los dos se pueden obtener una serie de conclusiones que se pueden resumir brevemente en este esquema. Si uno divide los pacientes que se han indicado para núcleo subtalámico y pacientes que tienen una indicación para globo pálido interno, vamos a ver que la mejoría de las funciones motoras es casi igual para los dos. ¿Cuál de las dos permite reducir la dosis de levodopa? Bueno, la estimulación en núcleo subtalámico. ¿Cuál de los dos produce mejoría o por lo menos menor deterioro cognitivo de la depresión y del lenguaje? El globo pálido interno. No tenemos que olvidar que esta es una enfermedad que la cirugía no corta la historia natural de la enfermedad, de manera que los pacientes pueden en el transcurso del posoperatorio a largo plazo desarrollar algunos cambios en la esfera cognitiva también. Pero si el paciente tiene trastornos en el nivel de la calidad de vida y la esfera conductual, tal vez el globo pálido interno sería mejor. El aumento de peso se ve mucho más con un núcleo subtalámico, y lo que se respecta a la técnica quirúrgica, esto dependerá un poco de la experiencia del grupo quirúrgico. Vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a las novedades. Creo que vamos bien hasta aquí, ¿no es cierto? Dayara, si me podés decir. Sí, doctor, todo bien. Ok, ok. Bueno, ustedes seguramente habrán escuchado hablar de lo que es el HIFU, que es un procedimiento muy interesante que se ha introducido en los últimos años. En algunos países ya hace muchos años que se viene utilizando, y que yo creo que le sacaría ese signo de interrogación diciendo que vino para quedarse. ¿Qué es el HIFU? El HIFU es un sistema, un procedimiento quirúrgico a través de provocar lesiones cerebrales a través del ultrasonido. Es un ultrasonido focalizado de alta intensidad. Esto permitiría hacer una intervención que se presenta como una opción al DBS. Es una alternativa para los pacientes que no pueden o no quieren ser sometidos a una operación incisional de cerebro abierto, como es la estimulación cerebral profunda, que si nosotros recordamos, si se hace desde el año 93, tiene muchísimos años de experiencia. Es una opción sobre todo para los pacientes que tienen riesgo por edad o por comorbilidades, y debería haber esto a nivel del cuerpo médico, a nivel de
de los que participan en las decisiones junto con los pacientes sobre las indicaciones, beneficios, riesgos y las limitaciones de estos procedimientos entre los pacientes y los médicos. Ni el DBS ni el HIFU es para todo el mundo, ni todos los pacientes con Parkinson van a tener indicación para cirugía ni para HIFU. Pero hay que delimitar muy bien y vamos a tratar en este ratito de ver cuáles serían las indicaciones para el HIFU. La indicación más precisa, a pesar de que ahora se ha expandido mucho más el abanico de posibilidades, es hacia el temblor esencial y el temblor parkinsoniano. Hay unas contraindicaciones absolutas del HIFU, que son la incapacidad para obtener resonancia magnética, porque el HIFU se hace con un equipo de resonancia magnética. Otra contraindicación es que el paciente ya tenga un sistema de estimulación cerebral profunda DBS implantado previamente. No así los pacientes que tienen talamotomía, ellos sí se van a poder hacer un procedimiento de HIFU. Otra contraindicación es la incapacidad para retirar la anticoagulación y la otra es que el paciente no desee rasurar su cráneo. El manejo preoperatorio exige evaluar la naturaleza del temblor a través de escalas de TRS o UPDRS, señalar efectos del procedimiento. Hay que tener en cuenta que los pacientes que son sometidos a HIFU van a tener una alteración de la marcha que muchas veces es inicial y algunos fenómenos más alejados, para lo cual los pacientes tienen que tener un grupo de familia continente porque el paciente puede tener trastornos de la marcha y requerir andador o silla de ruedas en los primeros momentos, aunque en la mayoría de los casos, y vamos a ver ahora la experiencia, son fenómenos transitorios y que después los pacientes logran una buena deambulación. Esto hay que plantearlo antes del procedimiento. Un paciente que vive solo, un paciente que está en un hogar o un paciente, tal vez si está en un hogar sí, pero si está en una situación familiar en la que él no tiene la colaboración de la familia, este tipo de sistemas no estaría indicado. Otro fenómeno y otro problema es evaluar la densidad del cráneo del paciente. Hay una escala que se llama SDR que mide la densidad del cráneo. Debe ser la densidad del cráneo tiene que ser de 0,45 o más. ¿Por qué? Porque menos densidad de cráneo es riesgoso. Y ustedes dirán, ¿cuánta gente tiene menos densidad de 0,45? Un tercio de la población tiene un SDR, o sea, una densidad del cráneo del paciente medida por tomografía computada de menos de 45. En ese grupo de pacientes está contraindicado y pensar que ese grupo lo que se debería hacer es pensar en Gamma Knife, que es otra alternativa quirúrgica para provocar una talamotomía. Se hace el rasurado y se hace una resonancia de cráneo para localizar el target. El procedimiento dura aproximadamente 4 horas, mucho menos tiempo que el DBS, que dura 12 horas, 10 horas y que requiere a veces procedimientos mucho más largos. El HIFU no requiere sedación, se hace con el paciente despierto. En muchos casos, en la mayoría de los pacientes, sí se puede hacer anestesia local para colocar los sujetadores, los pins, y colocar el marco estereotáxico. Se efectúa un test de sonicación. Un sonicación se refiere básicamente a elaborar una primera sonificación o sonicación de 40 a 45 grados de temperatura. Esa temperatura es suficiente para localizar el target, pero no para hacer una lesión permanente. El paciente despierto puede significar o puede evaluar la mejoría del temblor y se hace una resonancia después del procedimiento. En algunos casos se efectúa sonificación final a mayor temperatura. Fíjense la experiencia con HIFU en pacientes que tienen temblor en una mano después de un BIM del tálamo por temblor esencial. Fíjense acá hay cerca de 10 o 12 experiencias que han sido publicadas a partir de 1913. En azul se ve el score basal con una escala de CREST de temblor de la mano que está casi cerca de 20 y a los 12 meses la escala baja mucho más del 50% y a los 6 meses baja significativamente a la mitad o más,
con lo cual la mejoría es absolutamente significativa para los pacientes que tienen temblor por temblor esencial. Esto también es en BIM, se ve prácticamente la misma situación, la reducción de la escala de CREST en los pacientes que han sido sometidos a HIFU, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Algunos tienen un mejor descenso de la escala a los 6 que a los 12, pero en todos los casos, después del procedimiento, los pacientes mejoraron y significativamente. Esto es lo que pasa con pacientes con Parkinson después que se hace un HIFU en el BIM del tálamo, viendo cómo mejora la escala motora de UPDRS, la escala, el subsector tipo 3, y se ve que la mejoría es absolutamente significativa, tanto a los 3 meses como a los 12 meses. Obviamente baja, no baja a valores insignificantes, pero baja más del 50% de la escala basal que los pacientes tienen. Este es cambios en UPDRS-3, o sea, en la escala motora de pacientes con Parkinson que fueron sometidos a HIFU en globo pálido interno. Este trabajo de Jung, fíjense, a 6 meses baja bastante y a los 12 meses baja prácticamente a la mitad. Este trabajo de Ito al mes ya baja bastante significativamente y el trabajo de Eisenberg baja bastante y mucho más al mes que a los 6 y 12 meses. ¿Qué otra experiencia con HIFU podemos ver? Cambios en el UPDRS después de HIFU, pero en subtálamo. Cuando el target es en subtálamo, fíjense, el score de UPDRS 3 en los pacientes es por encima de 20 y después a los 6 meses está un poquito por encima de 5. Por lo tanto, la significancia es bastante importante. Y este trabajo de Martínez Fernández posterior de 2020, a los 4 meses ya los pacientes bajaron casi a la mitad su escala UPDRS parte 3. Obviamente, acá tenemos lo que son los efectos adversos. Los pacientes con HIFU tienen efectos adversos precoces después de la cirugía, después del procedimiento y efectos adversos posteriores. Efectos adversos precoces, que es lo que está graficado en azul, parestesias, trastornos de la marcha, fíjense la cantidad de pacientes, el porcentaje de pacientes que tienen trastornos de la marcha, pero fíjense que el gran grupo es los fenómenos transitorios. Y fíjense que es muy poquito el grupo que tiene fenómenos persistentes. Lo mismo debilidad, disartria, dismetría casi inexistente, trastornos en la sensibilidad, como ustedes imaginan. Post-HIFU en globo pálido interno, el efecto más importante no es los trastornos de la marcha, sino la disartria. Algunos tienen debilidad transitoria y persistente, y la disartria en este caso puede ser transitoria, pero la mayoría de los casos es persistente. Lo mismo los trastornos de la motricidad fina, déficit de campo visual o trastornos cognitivos que también puede haber con HIFU. Efectos adversos de HIFU post núcleo subtalámico, volvemos a hablar de los trastornos de la marcha. En la mayoría de los casos son transitorios, en muy pocos pacientes es persistente, pero esto hay que decírselos a los pacientes porque ellos piensan a veces de que se hace el procedimiento y nada más, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a desarrollar inestabilidad postural y trastornos de la marcha. Otros efectos adversos, nuevas disquinesias en off, disquinesia xenón, trastornos conductuales, debilidad, asimetría facial y dismetría, y también con núcleo subtalámico puede haber disartria, que en la mayoría de los pacientes es transitorio. Uno diría, bueno, entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues tenemos HIFU y tenemos DBS. Lo primero que tenemos que considerar es la edad. Si el paciente tiene menos de 70, cualquiera de los dos se puede usar. Si tiene entre 70 y 80, cautela con DBS, pero ambos se pueden considerar. Y si tiene más de 80, es más probable que no se pueda hacer DBS y que haya que usar HIFU, por diversos motivos de orden clínico y sobre todo de orden neurológico. Después de ver la edad, tenemos que ver las comorbilidades que el paciente tiene, ver si tiene alguna enfermedad subyacente. En ese caso, se preferiría el HIFU al DBS, pero pueden indicarse los dos. Si el paciente tiene riesgo de sangrado, hay preferiblemente usar HIFU.
Después ver el estado cognitivo, si el paciente tiene un impedimento cognitivo, si tiene deterioro cognitivo, el HIFU se pone como una cuestión preferible. Si tiene inestabilidad de la marcha, si tiene trastornos de la estabilidad o tiene una enfermedad subyacente o tiene una neuropatía periférica o tiene enfermedad ortopédica, ahí tenemos que preferir DBS por todo lo que dijimos anteriormente. Con respecto a la profesión, a los hobbies, a las actividades de la vida diaria, requiere control motor fino, en ese caso es preferible usar DBS. Según la naturaleza del temblor, bueno, si tiene algún grado de temblor proximal o alto grado de temblor, preferible el DBS. Y los pacientes con enfermedad parkinsoniana, si tienen significativos síntomas parkinsonianos, preferible DBS. Si tiene algo de temblor recurrente con HIFU, en el caso del temblor esencial, preferible DBS, y si tiene síntomas bilaterales también es preferible DBS. Y según el estado socioambiental o geográfico donde el paciente, si tiene acceso a cuidados, los pacientes que tienen limitado acceso al cuidado, ahí se prefiere que tenga HIFU. Dos palabras de palidotomía, en algunos casos es útil, siempre encarando la alternativa del DBS. La posibilidad de hacer una palidotomía por ultrasonido focalizada unilateralmente en DBS está debidamente documentado y es una situación que es realmente muy útil. Fíjense que los subgrupos de pacientes que han sido sometidos a DBS y con controles a DBS en pálido, o sea, perdón, en HIFU en pálido, tanto al mes como a los 3 meses, a los 6 meses y al año, la mejoría es bastante significativa. Todos tienen un valor de P menor a 0.001 y tampoco está exento de efectos adversos. Algunos pacientes, 15%, tienen cefalea, otros pacientes tienen dolor en el sitio de la sujeción del PIM, un 20%, un 24%, un 7% tendrán disartria y otros tienen en un pequeño porcentaje de los pacientes trastornos de dificultad para caminar o inestabilidad postural, pero es muy despreciable, un 3% de los pacientes. Dos palabras hablamos de inteligencia artificial en neurocirugía del Parkinson, que uno se pregunta si esto realmente será útil en el futuro. Hemos tratado de averiguar hasta dónde la inteligencia artificial puede ayudar y hemos tratado de dilucidar esto a través de una serie de procedimientos que han sido publicados, como la performance de ChatGPT con 3,5 y ChatGPT 4 en un grupo de pacientes antes y después de la cirugía del Parkinson. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Será útil o no será útil? Y en este sentido se han establecido una serie de categorías en base a las respuestas que nos da la inteligencia artificial y se han elaborado, se han clasificado una serie de respuestas en base a criterios, respuestas correctas e incompletas, mayormente correctas, pero con respuestas incorrectas, y de esa manera se categorizó en 5 grupos: correctas o incompletas, completas o incompletas, o respuestas incorrectas pero no peligrosas o riesgosas, o respuestas incorrectas y riesgosas. Lo que se puede llegar a concluir respecto a la utilidad del ChatGPT o de inteligencia artificial en neurocirugía es que existirían, bueno, hay dos grandes grupos: el ChatGPT 3,5, que es libre y gratuito y que no completa ni responde todas las preguntas y los problemas que nosotros le brindamos desde el punto de vista del planteo, de la preparación y del seguimiento de la cirugía, y el ChatGPT 4, que es pago y que es mucho más completo, más desarrollado y ya completa y logra contestar bastante más acabadamente a todos los problemas que nosotros le planteamos a la inteligencia artificial. Con ChatGPT 3,5 se completaron 15 de 80 preguntas o cuestionamientos, en cambio con ChatGPT 4, 38 de 80. Respuestas correctas con ChatGPT 3,5, casi un poquito más de la mitad, y casi todas con ChatGPT 4. En cambio, las respuestas peligrosas o complicadas que pueden llegar
a elaborar la inteligencia artificial respecto al planeamiento de la cirugía, un pequeñísimo porcentaje de preguntas con ChatGPT 3,5 las contestó de manera severa o peligrosa y ninguna los que han sido sometidos a ChatGPT 4. ¿Qué podemos concluir de inteligencia artificial o de ChatGPT con neurocirugía? Por supuesto que este no es el único sistema de inteligencia artificial al cual podemos tener en cuenta. Es una herramienta útil, accesible, para reconocer y responder preguntas de manera comprensible. Si teóricamente esto lo hacíamos con Google, pero a nivel de procedimientos médicos, nosotros tenemos esta herramienta que es mucho más útil y que tiene o reúne una serie de cuestiones avaladas por la literatura médica. Por otro lado, tiene sus limitaciones, porque hay en lo que respecta a la cantidad de conocimientos, porque esta inteligencia artificial solamente tiene en cuenta la literatura médica que está después de septiembre de 2021, y hay mucha literatura anterior a esta fecha que no la tiene en cuenta este tipo de inteligencia artificial, que habría que tenerla en cuenta porque es la experiencia de grupos que han aportado a las decisiones de la neurocirugía. Otra cosa que permite el ChatGPT y la inteligencia artificial es reconocer conceptos sobre procedimientos preoperatorios, pasos de cirugía, posibles efectos adversos y cuidados post-cirugía. Esto me parece muy interesante y además, aunque nos parezca inoportuno, no fuera una cosa interesante, los pacientes pueden acceder a esto y pueden tener una idea respecto a cosas que la neurocirugía va a generar en estos pacientes. Igual los pacientes lo van a buscar en Google, los pacientes van a investigar y van a comunicarse con pacientes que ya han sido operados, permite prevenir complicaciones y cambios en el estilo de vida y básicamente lo que hace la inteligencia artificial es valerse de un vasto monto de datos, que es casi toda la literatura médica en un periodo de tiempo, para darnos respuestas comprensibles a nosotros que le planteamos problemas a la inteligencia artificial a través de un marco conversacional que permitiría hacer un ida y vuelta con una estructura, digamos, si bien es artificial, con una serie de criterios en los cuales nosotros podamos valernos como para que nos ayuden a tomar decisiones. ¿Qué problema tiene la inteligencia artificial? Bueno, aún las más acabadas y las más desarrolladas no nos contestan todas las preguntas. Hay un 10% de respuestas que están insatisfechas. El futuro, me parece interesante, este dato que lo extraje de este trabajo, es que el uso de ChatGPT sirve para la educación de los pacientes que se van a hacer DBS. Hoy solamente se usa en algunos marcos de investigación, pero es el futuro que también tenemos que tener en cuenta. Damos vuelta a la hoja y hablamos brevemente de trasplantes de células dopaminérgicas derivadas de stem cell pluripotenciales. Este es un tema del que se viene hablando hace muchísimos años. Yo me recibí en la década del 80, ya empecé neurología en esa época y ya se hablaba de este tema. Por supuesto que tuvo sus idas y vueltas, tuvo sus trabajos. No hay un gran desarrollo porque no hay una gran cantidad de pacientes ni aún en los grandes, en los servicios en los cuales esto se desarrolló. Por eso puse otra vez esto, porque es algo que viene a volver a aplicarse nuevamente y volvemos a rendir homenaje a los chinos, que en este sentido parecen muy osados, porque son capaces de intentar, este es un trabajo que se ubica, digamos, trata de evaluar el futuro o trata de evaluar qué consecuencias trae el trasplante de células de stem cell dopaminérgicas derivadas de células pluripotenciales. Obviamente la cantidad de casos en los cuales se desarrolló no fueron muchos, pero hay varias vías de investigación en este sentido. Hace unos años había implante de tejido mesencefálico ventral fetal al cuerpo estriado del huésped. El resultado es neuronas que sintetizan dopamina y los síntomas motores mejoraba los síntomas motores de ese grupo de pacientes. Vuelvo a decir, no es una gran cantidad de pacientes.
Otra vía de investigación es estudios doble ciego controlados que se suspendió por falta de eficacia y fíjense por qué se suspendió, porque los pacientes tenían disquinesias, los pacientes como efecto adverso del trasplante de células dopaminérgicas derivadas de stem cell de las células progenitoras. Y otra vía es el implante de células dopaminérgicas que se trasplantaron al putamen bilateral, muchos de ellos están todavía en desarrollo. Esta es digamos, toda la secuencia, no lo vamos a desarrollar acá para que vean que es un procedimiento que no está exento de ciertas cuestiones desde todo punto de vista, el uso de inmunosupresores también, y el gran cuco de todo esto es la posibilidad de desarrollar tumores por el implante de estas células dopaminérgicas. Yo les dejo este artículo para que ustedes lo puedan revisar si les interesa el tema. Fíjense que las escalas motoras mostraron bastante estabilidad de los síntomas parkinsonianos y lo más interesante me parece que está en esta radiografía, en este SPECT cerebral, en- con imágenes con fluorodopa. Fíjense, los pacientes preoperatorios muestran una depoblación de células dopaminérgicas, como corresponde a un paciente con Parkinson. A los 12 meses ya hay captación y hay generación de terminales dopaminérgicas y más acentuado a los 24 meses. Por ahora es una cosa radiológica, por resonancia o por SPECT, pero seguramente esto va a estar traducido en un futuro en datos clínicos. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el trasplante de células dopaminérgicas desde las células progenitoras mostró establecimiento de células que secretan dopamina sin generar tumores. La seguridad no está debidamente aclarada, la muestra fue escasa, pero se vio que 4 de 6 pacientes mejoraron la escala motora. Algunos de los pacientes mostraron agravamiento de las disquinesias por levodopa. Me parece interesante traerlo como un procedimiento que se puede llegar a desarrollar en el futuro. Otro aspecto que me parece interesante dentro de lo que sería la neurocirugía no invasiva es la estimulación de interferencia temporal transcraneal a globo pálido interno derecho. Ahora vamos a ver, ustedes dirán por qué globo pálido interno derecho. Ahora vamos a tratar de dilucidarlo. Es una forma también de estimular a través de un sistema que no requiere la introducción de electrodos el globo pálido interno y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por supuesto que esto no es para todos los pacientes tampoco. Es un procedimiento de estimulación transcraneal no invasivo, demostró mejorar la función motora, es ideal para pacientes que no pueden ser operados. Y fíjense esta experiencia, esto parece de ciencia ficción, hay casos, hay trabajos que mostraron mejoría, yo no sé qué grado de calidad académica o científica tiene esto, mejoría de la función cognitiva con estimulación de interferencia en el hipocampo. Se utilizan sesiones de 130 hercios en globo pálido interno derecho y hay una mayor utilidad en los pacientes parkinsonianos que tienen patología más severa y más grave. Por lo tanto, en los pacientes, obviamente, que no tienen patología tan severa, seguramente la medicación dopaminérgica va a ser la mejor oferta. No tiene efectos adversos prácticamente, se hacen 2 sesiones de estimulación de interferencia a 130 hercios en la región del globo pálido interno derecho y dura 20 minutos cada sesión. Este es un poco la cronología de eventos, se recluta al paciente, se recluta toda la información, se hace toda una información para documentar el grado de situación del paciente, se hace un pretesteo y documenta un UPDRS, después se hace una estimulación con patrón de interferencia y otro que es un, un estímulo que no es un estímulo útil, sino que es un estímulo, digamos, falso. Y después se hace un UPDRS posterior y se hace a los 7 días una evaluación del paciente por la escala UPDRS y miren lo que pasa. JAM es cuando es un estímulo falso, no cambian los valores de la escala UPDRS, bradicinesia y temblor,
pero los pacientes que han sido sometidos a estimulación con patrón de interferencia transcraniana mejoraron la escala UPDRS-3, mejoraron los valores de bradicinesia y de temblor. Lo mismo en la evaluación que se hace después, que prácticamente confirma lo que vimos anteriormente. ¿Qué podemos decir de globo pálido interno derecho, estimulación de interferencia? Es un procedimiento seguro, bien tolerado, constituye una alternativa para los pacientes que no pueden recibir DBS o estimulación cerebral profunda, mejora la sintomatología motora. ¿Por qué se elige el lado derecho? Ustedes van a ver que en su experiencia, la mayor parte de los pacientes tienen parkinsonismo a izquierda, y hay una historia respecto a esto, respecto a que hay publicaciones que los pacientes que tienen mayor sintomatología izquierda pueden tener mayor deterioro cognitivo. Estos son datos desde el punto de vista estadístico, epidemiológico, pero creo que es en base a esto que se utilizó, porque se elige el globo pálido interno derecho en función de lo contralateral de la sintomatología clínica de los pacientes. El beneficio es tanto de la estimulación de interferencia como el DBS a la sincronía neuronal en los ganglios de la base, y es una técnica promisoria, pero no es para todos, es para un grupo de pacientes. ¿Qué otra cosa podemos mencionar de novedad? Lesiones bilaterales en neurocirugía de la enfermedad de Parkinson. Hay lesiones bilaterales. Bueno, el HIFU, a diferencia del DBS, con respecto al temblor, por ejemplo, los pacientes que tienen temblor y que han sido sometidos a talamotomía, y paciente que mejoró no con DBS, sino con talamotomía, con introducción con cirugía lesional, mostraron mejoría de un lado, pero al aparecer el temblor del otro lado ya es más difícil porque tiene una serie de consecuencias la talamotomía. Pero el HIFU es una alternativa para este grupo de pacientes. Fíjense que en esta publicación del año pasado establece las controversias y las brechas que hay con respecto a las lesiones bilaterales en enfermedad de Parkinson, y ellos establecieron este tipo de esquema que trata de brindar algún tipo de evidencia. Con respecto a DBS bilateral, está absolutamente indicado para los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, tanto en globo pálido interno como en núcleo subtalámico. La DBS en BIM del tálamo hay que considerarlo en algunos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Con respecto a la ablación por radiofrecuencia, no conviene ofrecerlo en globo pálido y en tálamo, y hay formas experimentales en tracto pálido talámico y en núcleo subtalámico con radiofrecuencia. Con respecto a Gamma Knife no es aplicable, no hay demasiada experiencia, y con respecto a HIFU sí hay un poco de experiencia, requiere un poco más de casos operados y de comunicaciones para núcleo subtalámico y tracto pálido talámico bilateral. Las lesiones bilaterales por HIFU tienen una gran ventaja respecto a las unilaterales, pero tienen la posibilidad, lamentablemente, de efectos adversos severos y permanentes. Estos efectos adversos dañan estructuras dañadas no derivados de la introducción de electrodos ni de la apertura del cráneo, y las lesiones por ultrasonido tienen un efecto inmediato y a través de la titulación por energía incremental. Hay datos insuficientes todavía con respecto a este tema, y hay que tener en cuenta que el HIFU también produce efectos adversos y que muchos de ellos son permanentes, de manera que hay que indicarlo y hay que seleccionar adecuadamente a los pacientes. Dos palabras, hablamos de zona incerta. Desde hace muchos años, yo diría más de 20 años, se considera la zona incerta como una posibilidad para hacer neurocirugía en los pacientes con enfermedad de Parkinson, con DBS. Este es un trabajo de 2019, tratando de, digamos, recopilar la información respecto a la utilidad de la zona incerta como un target, un blanco para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y hay que decir una cosa, de que la zona incerta, este es un corte de cerebro de ratón, en la cual se ven, o de rata, en este caso se ve la cercanía
de la zona inserta con respecto al núcleo subtalámico, y cuando los pacientes mejoran, uno no sabe si mejoran por estimulación de la zona inserta o del núcleo subtalámico, que todo esto está muy cerquita de la cápsula interna. Este es un esquema para que ustedes vean en este trabajo anterior las comunicaciones de la zona inserta con otras estructuras cerebrales, con la región de la sustancia negra reticulada, con el globo pálido interno, con el núcleo pedúnculo, con el pedúnculo pontino, tanto, digamos, estimulando como inhibiendo, tanto con vías GABAérgicas, glutamatérgicas y dopaminérgicas, de manera que este es un blanco muy interesante para a los pacientes que no pueden recibir una cirugía convencional. La zona inserta como potencial target de los pacientes con enfermedad de Parkinson es muy efectivo en los pacientes que tienen Parkinson tremorígeno. Esto se debe a que la zona inserta, el DBS afecta a las fibras cerebelo-talámico-glutamatérgicas, y fundamentalmente la experiencia que hay con zona inserta es a nivel experimental, a nivel de protocolos con animales de experimentación. Pero como la zona inserta está vecina, como dijimos, está vecina al núcleo subtalámico, los efectos no se deben subestimar. En este sentido, el futuro estará en discriminar o discernir el efecto del DBS sobre zona inserta o sobre núcleo subtalámico. Esto es un poco el futuro para la programación y para digamos, programar y para establecer una diferencia entre dos grupos de pacientes. Dos palabras hablamos de núcleo pedúnculo pontino. De esto se viene hablando hace bastantes años. Yo en general tengo mis reservas, es una estructura que está cerca del tallo encefálico, pero es muy promisorio lo que se viene con respecto al núcleo pedúnculo pontino. Es como ahí lo puse, yo también sacaría acá este signo de interrogación, es el target de los trastornos de la marcha en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Hay muchísimos trabajos con núcleo pedúnculo pontino para estimulación cerebral profunda en los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero no es para todos los pacientes. Hay experiencias en nuestro país con cirugía del núcleo pedúnculo pontino en pacientes con parkinsonismo. Tal vez el parkinsonismo que más trastorno de la marcha tiene es la parálisis supranuclear progresiva, y pacientes que han mostrado algún tipo de mejoría con con este tipo de cirugía. Fíjense las conexiones del núcleo pedúnculo pontino con las otras estructuras cerebrales, lo cual lo hace un blanco sumamente atractivo. Ahora vamos a ver por qué. Porque no solamente a nivel de las comunicaciones que el núcleo pedúnculo pontino tiene, conexiones colinérgicas, GABAérgicas y glutamatérgicas, sino porque en la mitad de las neuronas del núcleo pedúnculo pontino descargan ante situaciones vinculadas a la marcha. Por lo tanto, sería un gran objetivo para los pacientes que desarrollan trastornos de la marcha y que no se pueden operar por las técnicas convencionales porque se pueden agravar tanto por DBS como por HIFU. Los sectores vinculados a este fenotipo son los núcleos cuneiforme y subcuneiforme, y la cirugía DBS en los pacientes con Target también tuvieron efectos adversos, oscilopsia, parestesias, mioclonías, y no hay datos que indiquen que los electrodos tienen que ser distintos a los electrodos que se usan para DBS, a pesar de lo que uno podría llegar a pensar del riesgo que significa intervenir un paciente en pedúnculo pontino. Las experiencias que se han publicado lo consideran seguro y bien tolerado. Y el problema tal vez sería, para documentar la localización del núcleo pedúnculo pontino, requiere de un resonador con secuencia de densidad protónica que no está, digamos, disponible, digamos, de manera universal. Bueno, para terminar, y espero no haberlos fatigado hasta acá, vamos a hablar un poquito de nuevos targets de neurocirugía en Parkinson. Acá tenemos un trabajo en el que participaron neurocirujanos argentinos y neurocirujanos de Perú, por eso lo traje. Nuevos targets, nuevas tecnologías, que es un poco lo que viene. Algunas de las cosas que nosotros dijimos hasta ahora se ha desarrollado en este trabajo.
Nuevos targets, nuevo pedúnculo pontino, que ya hablamos, zona inserta, ya hablamos. Algunos núcleos del tálamo que no han sido, digamos, evaluados como target de manera tradicional o de manera habitual, como el complejo centromediano parafascicular, la sustancia nigra, la pars reticulata, y también multitarget. Hay trabajos, ustedes si ven casos en la movement disorders, en casos de parkinsonismos genéticos, van a ver pacientes que han recibido DBS con estimulación en globo pálido interno de un lado y núcleo subtalámico del otro. Y este multitarget o multifoco permitiría de alguna manera brindar alguna otra alternativa y brindar más posibilidades, por ejemplo, estimulando globo pálido interno y núcleo subtalámico simultáneamente. ¿Qué podemos decir de abordaje mínimamente invasivo? Bueno, lo endovascular, que también es una alternativa que se puede llegar a desarrollar y para lo cual hay trabajos publicados, estimulación transcraniana no invasiva, de los cuales ya vimos, estimulación magnética transcranial, que en nuestro medio se puede desarrollar, no está disponible en todos lados, pero es una alternativa para algunos casos, estimulación con corriente directa transcranial o terapia génica, que también para los casos de Parkinson genético, que es un 10-15% de los casos, se puede pensar que se puede desarrollar a través de adenovirus, o a través de ARN mensajero o a través de terapia génica. Bueno, conclusiones de esta breve charla, que se puede decir muchísimo más, pero traté de resumir un poco todo lo que se puede aportar con este tema. Es decir, que la neurocirugía representa un tratamiento que ya está consolidado para los pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada. Obviamente no es para todos los pacientes, obviamente hay que seleccionarlo muy bien al paciente, hay que leer muy bien y aplicar el CAPCID-PD para identificar los pacientes que van a recibir cirugía y que no van a complicarse por la cirugía. En segundo lugar, las técnicas de DBS ya están consolidadas, es una terapia ya aceptada desde hace unos cuantos años y tiene una eficacia indiscutible. Acá la experiencia ha desarrollado este tipo de cirugía desde hace muchos años para pacientes seleccionados. Las nuevas técnicas permiten que los pacientes que no pueden o no desean ser operados pueden obtener beneficio en enfermedad de Parkinson, y las deudas que tenemos para un futuro de los pacientes están relacionados sobre todo con los trastornos de la marcha, tanto con DBS como con HIFU, sobre todo con HIFU, el deterioro cognitivo, tanto los pacientes operados con DBS en núcleo subtalámico como los pacientes que no son digamos, candidatos a la cirugía por este deterioro cognitivo y que necesitarían algún aporte del punto de vista de la neurocirugía y la necesidad de programación que en el caso del HIFU, para este grupo de pacientes, se solucionaría por ser un procedimiento sin implante de electrodos. Bueno, esta es una reflexión final. ¿Qué le decimos a los pacientes? Bueno, siempre hay una frase del doctor Micheli que dice siempre, es, tenemos que decirles a los pacientes que pronto tendremos soluciones mucho más grandes que las que tenemos hoy en día y decirles que lo mejor está por venir, que por eso no hay que detenerse y que el futuro tiene grandes planes para ellos, para los pacientes. Y seguramente si diéramos esta charla, no sé, en 5 años, van a aparecer muchísimas más cosas que nos van a sorprender respecto a la cirugía de la enfermedad de Parkinson. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho esta atención, creo que se prolongó demasiado, espero no haberlos saturado ni haberlos dormido con todo esto, pero siempre se puede hacer algo mejor. Muchísimas gracias y estoy dispuesto a comentarios, a sugerencias, a correcciones y si no, alguna pregunta que haya. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches, doctor Ricardo Mayola. Hola. Muchas gracias por su excelente ponencia. Creo que ha sido un tema muy complejo y gracias a su ponencia, pues nos llevamos, digamos, la parte más importante sobre el tratamiento quirúrgico en los pacientes con Parkinson, ¿no? A continuación,
vamos a pasar a la sección de preguntas. ¿Sí? Los asistentes, por favor, que tengan alguna duda, alguna pregunta, dejarla en el chat para posteriormente transmitirle al doctor Mayola. Doctor, yo, por ejemplo, tengo una duda. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que tengo un paciente con enfermedad de Parkinson que cumple los criterios de inclusión para una cirugía de Parkinson, por ejemplo, un DBS, pero que veo de que después de la cirugía, pues mi paciente no ha obtenido los resultados esperados? Entonces, ¿qué otros tratamientos puedo proponer a este paciente? Tal vez se pueda optar por hacer más procedimientos quirúrgicos en un mismo paciente. ¿Es posible eso? Bueno, los pacientes que se operan con DBS sobre todo, mm, si bien la mayoría andan muy bien y hay que programarlos y requieren ajustes de la amplitud, de la frecuencia, del ancho de pulso, pueden requerir ajustes, pueden requerir la posibilidad de extraer el material, porque esto tiene un riesgo y no está exento de infecciones o de la formación de cavidades o de situaciones vinculadas propiamente a la cirugía. Y con respecto al caso que vos mencionaste en primer lugar, ¿qué pasa cuando el paciente se agrava después del DBS? Yo creo que habría que pensar en dos o tres alternativas. La primera es evaluar bien si se hizo una evaluación preoperatoria debidamente acabada y si no se lo estudió demasiado rápido. En segundo lugar, pensar que la cirugía no evita la evolución de la enfermedad, o sea, no corta la cadena de evolución de la enfermedad y es probable que los pacientes tengan algún tipo de agravamiento meses o años después del procedimiento. Yo diría, hay cuestiones vinculadas al procedimiento en sí, cuestiones vinculadas a la indicación de la cirugía por parte del neurólogo y cuestiones vinculadas a la evolución propia de la enfermedad. Con lo cual, tenemos que partir de la base, como dijimos al principio, que la cirugía no corta la historia natural de la enfermedad. Va a permitir que el paciente tenga una mejor calidad de vida, tenga menor cantidad de disquinesias, se pueda movilizar mucho mejor, pero tenemos implantados electrodos intracerebrales que requieren controles periódicos y que pueden llegar a requerir aumento de la estimulación progresiva con el paso del tiempo y eventualmente que ocurran complicaciones a largo plazo por situaciones meramente quirúrgicas, que es lo que sucede en este caso. Yo en el caso que vos planteaste al principio, eh, es una situación, yo te voy a plantear una situación que se ve con frecuencia, pacientes que se les hace una talamotomía porque tiene temblor en el brazo izquierdo y a los pocos meses desarrolla temblor en el brazo derecho y ya ahí es difícil hacer una talamotomía del otro lado porque puede traer trastornos a nivel sobre todo de la deglución, a nivel del habla, pero esto se evitaría con el HIFU. Los pacientes que han sido sometidos a talamotomía pueden recibir HIFU y los pacientes que recibieron HIFU unilateral pueden recibir HIFU bilateral. Por lo tanto, esto estaría de alguna manera tratado y sería un tema que se puede zanjear. De todos modos, todas estas posibilidades ocurren, los pacientes requieren, digamos, ajustes de la medicación. Esto es inexorable porque con el paso del tiempo los pacientes van requiriendo mayor cantidad de medicación y lo que significa la tarea artesanal de acortar el intervalo entre las dosis de levodopa, bajar la dosis de levodopa en los casos en los cuales esto es posible y el paciente tiene disquinesias, sino que es una cuestión muy artesanal que depende de cada caso en particular. No sé si completé tu pregunta. Sí, claro que sí, doctor Ricardo Mayola. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat de la doctora Marcela Caldera Caballero. Nos menciona la doctora, ¿qué opina de cirugía de Parkinson temprano a los 4 o 5 años? Bueno, en realidad si uno se fija en el CAPCIT,
PD, que es lo que vimos al principio, se requieren por lo menos que el paciente tenga por lo menos 5 años de evolución. Los pacientes que tienen más años de evolución tienen más complicaciones, más deterioro cognitivo, más trastornos de la marcha, lo cual hace que la cirugía sea un poco más difícil de indicar. Pero hay un grupo de pacientes que tienen una evolución muy rápida, que desarrolla disquinesias más precozmente. Uno dice que las disquinesias son a 7 a 10 años, pero hay pacientes que a 4 o 5 años tienen disquinesias, hay que bajarle la dosis de levodopa, y estos pacientes, si reúnen criterios, también estaría indicado una cirugía con DBS o con HIFU, según lo que corresponda. Si uno ve que el paciente se agrava rápidamente, hay que separar todo lo que la enfermedad genera desde el punto de vista clínico neurológico, deterioro cognitivo, disautonomía, con el aspecto puramente motor, porque lo que nosotros vamos a tratar con la cirugía es el aspecto motor fundamentalmente. Y yo diría que a los 4 o 5 años, que es muy poco tiempo, si un paciente requiere cirugía, yo evaluaría dos cosas. Primero, si realmente tiene una enfermedad de Parkinson, porque es muy poco tiempo para indicar cirugía. Y en segundo lugar, qué tipo de respuesta tuvo a la medicación dopaminérgica. Y ahí entramos en los criterios de inclusión o de exclusión de los pacientes con Parkinson. Yo pensaría que un paciente con 4 o 5 años es un paciente tal vez muy joven, pero hay casos en los cuales esto ha ocurrido y se han operado. La otra cosa que también tenemos que pesar en la balanza es los deseos de operarse de los pacientes. Hay pacientes que ya a los pocos años ya quieren operarse, han visto en internet, en YouTube, casos de pacientes operados, y además han visto, digamos, ofertas de procedimientos que los entusiasman mucho y que vienen y plantean esa situación teniendo muy poco tiempo de evolución. Con muy poco tiempo de evolución, hay que pensar que no es el candidato ideal, pero hay casos en los cuales el HIFU, sobre todo si el paciente tiene un Parkinson tremorígeno, puede llegar a ser útil. De hecho, los pacientes que tienen temblor predominante, ustedes saben bien, son pacientes que no mejoran mucho con la medicación, tampoco los pacientes con temblor esencial mejoran demasiado, y esto hay que decírselos a los pacientes que no van a tener una mejoría, y que tal vez la mejoría más digamos, más importante va a ser la mejoría que le ofrezca la neurocirugía. Por supuesto que no todos los pacientes van a querer hacérselo, pero hay que ver hasta dónde les molesta esto, y hay que pesar y comunicarse con los pacientes debidamente debido a las cosas que vimos al principio que puede originar el HIFU, y sobre todo las que puede originar la talamotomía o la estimulación cerebral profunda. Yo insistiría mucho en este ratito que estuvimos en tratar de dilucidar las cuestiones que los pacientes tienen y la comunicación. No se trata de hacer una receta e indicar vaya al neurocirujano para que lo opere. Significa establecer un contacto muy estrecho con el paciente y que no haya dudas de que la neurocirugía le va a aportar datos, y ahí sí lo podemos mandar después al paciente a que se opere. No sé si contesté tu pregunta o la pregunta de la doctora que preguntó. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Doctor, entonces, con lo que estoy escuchando, entonces, de acuerdo a los criterios de inclusión, quiere decir de que no necesariamente mi paciente tiene que cumplir con todos los criterios, porque usted ha hablado de que hay casos en los que se puede hacer a los 4 años de tiempo de enfermedad. Recordando los criterios, pues, paciente, usted había comentado de que hay que evitar los pacientes que tengan parkinsonismos atípicos, que respondan bien al levodopa, que pues cognitivamente estén bien o que no tengan algún trastorno como depresión mayor, ¿no? Entonces, ¿mis pacientes sí o sí deben cumplir con todos estos criterios o algunos se puede excluir Los para el pacientes tratamiento quirúrgico? deberían cumplir estos criterios. Fíjate que estos criterios vienen del año 1999, o sea, que ya pasaron más de 25 años y que siguen estando. De manera que para que algo persista en la indicación y en la selección, significa de que es útil. Significa que es útil. Así como mencioné que hay pacientes que se operaron con DBS en pedúnculo pontino con parálisis supranuclear progresiva, son datos anecdóticos, no hay que considerarlos como que fueran la regla.
la regla y es lo que, en el caso de ustedes que están en la etapa de formación, que son residentes, hay que seguir los criterios del CAPCID-PD. ¿Hay excepciones? A veces hay excepciones. Por ejemplo, pacientes que tienen evaluaciones neurocognitivas dudosas, pacientes que vienen con 2 o 3 evaluaciones neurocognitivas dudosas y que en la última evaluación da una performance normal y bueno, ingresa a un sistema de selección como para cirugía. Yo creo que si un paciente tiene una evaluación neurocognitiva dudosa, hay que cuestionar la indicación de la cirugía. De todos modos, los pacientes tienen libertad y van a buscar la manera de operarse porque esos son los que definen. Yo les diría a ustedes que son residentes que tienen que valerse del CAPCID-PD, ténganlo a mano, ténganlo en el escritorio cuando ustedes ven pacientes con Parkinson y cuando el paciente tiene más de 5 años de evolución, tiene disquinesias intratables, tiene fluctuaciones, no tiene deterioro cognitivo ni alteraciones de la marcha y no se encuentra bien, tiene mala calidad de vida, ese paciente, si tiene una evaluación cognitiva normal, sería candidato para hacer una cirugía del Parkinson. Esto hay que consensuarlo con el paciente, con la familia, y hay que hacerle 2 o 3 cosas que llevan tiempo, pero hay que hacerlo, que son un test de levodopa o un test con apomorfina y un test de levodopa que muestre un decremento de la escala de UPDRS parte 3 que sea significativo. Esto es lo que yo les dejaría a ustedes que están en etapa de formación. Muchas gracias, doctor. Continuando con las preguntas, vemos más preguntas en el chat. Por ejemplo, la doctora Marcela Vázquez nos pregunta cuál es el costo del tratamiento con IFU, ¿no? O en otras palabras, también podría ser qué tan accesible es el IFU en Argentina, doctor Ricardo Mayola. ¿Es muy Es un, accesible? es un No. tema, es un tema muy especial, porque de por sí el procedimiento es un procedimiento muy caro, no está accesible a todos los pacientes y el tema es la normatización o el nomenclador que no está incorporado en todas las obras sociales, de manera que eso es un tema que también hay que tener en cuenta porque no es un procedimiento gratuito, no se hace en los sistemas de salud pública, no lo hacemos en los hospitales, se hace a nivel del medio privado y lamentablemente hoy por hoy es un sistema bastante costoso. De manera que a veces hay que luchar con las obras sociales, pero en este caso, como es un procedimiento nuevo, eso hace de que la casuística no sea tan grande. Es un procedimiento muy costoso y que no es para todos los pacientes. Yo creo que con el paso del tiempo esto va a permitir, primero, que haya una mayor cantidad de pacientes que se pueden hacer HIFU y en segundo lugar, eso hace que la casuística incorpore a estos sistemas en el sistema de nomencladores y permita que haya la posibilidad de hacerlo. Por eso lo puse como una novedad porque aún en nuestro país que se hace, sigue siendo una cosa novedosa y de la cual no tenemos una experiencia enorme, pero que sí seguramente en un futuro cercano va a estar mucho más difundido porque hay muchos pacientes que deberían estar operados y que no se pueden hacer estimulación cerebral profunda, pero es un sistema muy costoso, obviamente, y no es accesible a todo el mundo y no se hace en los sistemas de salud pública, eso es así. Pero las obras sociales a veces permiten en algunos casos especiales que se los cubra. Yo no he visto ninguno y requiere situaciones muy especiales, pero yo he tenido pacientes. Hoy, por ejemplo, esta mañana vi un paciente que tiene una talamotomía de un lado y que a través del sistema de salud pública se pudo operar del otro lado porque apareció temblor en la otra mano, no se puede hacer una talamotomía y el paciente que se contó toda la historia que tuvo pudo hacerse la cirugía que las obras sociales, el PAMI, le autorizó para hacerse. Casos seleccionados requiere una gran paciencia para completar papeles y procedimientos y documentar el caso, y en casos seleccionados se puede llegar a hacer. Esto seguramente con el tiempo va a ser un poco, se va a desarrollar más, con más frecuencia. Muchas gracias por la respuesta, doctor.
Continuando con las preguntas, tenemos algunas preguntas más. La doctora Marcela Caldera nos pregunta, ¿el DBS tiene buena respuesta en la bradicinesia? Em, yo les diría como resumen de esta pregunta que ustedes recuerden qué cosas o qué síntomas de los pacientes con Parkinson mejoran con la levodopa. Y dentro de las cosas que mejoran son la bradicinesia y la rigidez. Y Y lo que hace el DBS es mejorar también la bradicinesia y la rigidez, por lo tanto los pacientes van a mejorar estos síntomas. Si uno quiere mejorar el temblor, tiene que irse a otro blanco, que ya no es tanto subtálamo o globo pálido como es el tálamo, sobre todo el BIM del tálamo, con una mejora bastante ostensible. Pero yo les diría que sí. Sobre todo lo que permite la estimulación cerebral profunda es reducir la dosis de levodopa que en algún momento se hace tan dañina y tan preocupante porque genera disquinesias. Disquinesias que son realmente problemáticas, cuando las disquinesias los impide que el paciente desarrolle su actividad o pueda estar tranquilo y bueno, evidentemente ahí hay que pensar en la posibilidad de la cirugía. Yo diría cuando el paciente se pone fluctuante, ustedes saben que el Parkinson tiene una etapa de luna de miel en la que el paciente no puede distinguir si está o no está con el efecto de la levodopa y después empieza una etapa fluctuante que empieza con un síntoma cardinal que es el deterioro de fin de dosis y yo diría que el paciente que ingresa en la etapa fluctuante y que requiere ajustes de medicación, disminuir el intervalo, ajustar la dosis, aumentar el número de tomas y reducir la toma individual, este paciente es el paciente que tiene que tener en cuenta que es probable que necesite la posibilidad de cirugía en algún momento. Esa etapa de luna de miel, que habitualmente son 4, 5, 10 años, en algunos pacientes, como bien comentó la compañera al principio, es muy corto y después es bastante largo. En algunos pacientes lleva mucho tiempo, pero en un tiempo de 5 a 10 años comienza la etapa fluctuante y es por eso que es importante no comenzar indicando levodopa a los pacientes jóvenes de entrada, porque los pacientes en pocos años van a desarrollar fluctuaciones y disquinesias. Y si el paciente tiene 40 años, a los 50 años ya va a tener fluctuaciones y disquinesias, y ahí hay que pensar en alguna de estas posibilidades también. Recuerden siempre que los pacientes con Parkinson tienen que recibir en una primera etapa, si los pacientes son jóvenes y tienen menos de 70 años, agonistas dopaminérgicos. Todos tienen una cantidad de efectos adversos que ustedes ya los conocen, sobre todo el trastorno del control de los impulsos. Y cuando ya el paciente dice que no le sirve tanto el uso del agonista dopaminérgico o no le es útil, indicarle la levodopa. Hay pacientes que ya vienen con levodopa de entrada cuando son jóvenes porque se lo indicaron, o pacientes que no les fue suficiente recibir agonistas y que ahí tienen que recibir levodopa de entrada. Bueno, estos pacientes pertenecen a un grupo que hay que tenerlos en cuenta como para que desarrollen disquinesias más precozmente. Además, el uso del agonista dopaminérgico, del pramipexol, el ropinirol, el pirivedilo o la rotigotina, tiene la ventaja que tiene un efecto de alguna manera protector para el desarrollo de las disquinesias, pero también hay que tener en cuenta que estos medicamentos tienen primero un menor efecto dopaminérgico o antiparkinsoniano comparado con la levodopa y mayor probabilidad de efectos adversos sobre la esfera cognitiva y conductual, sobre todo en pacientes que tienen más de 70 años, en los que deberían, y esto lo pongo entre comillas, estar contraindicados. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Y tenemos una pregunta más en el chat. La doctora Marcela Vázquez nos pregunta, antiguamente para SP uno de los criterios de exclusión era la edad. Actualmente es un criterio de exclusión, obviamente con evaluación cognitiva normal, nos pregunta. Bueno, el paciente por ejemplo, de más de 80 años, lo vimos recién en el flujograma que presentamos en Haifu. Yo, si ustedes quieren, le puedo dejar la charla para que lo puedan ver. El paciente de más de 80 años es más probable que tenga comorbilidad
Y lo que dice el esquema de sugerencias para HIFU es que a los 80 años es más probable que el paciente requiera HIFU más que DBS, pero no es excluyente la edad para DBS. Por lo tanto, yo diría que un paciente añoso, paciente que tiene más de 80 años y no tiene deterioro cognitivo y que reúne criterios del CAPCID-PD, fíjense que el CAPCID-PD lo que indica son 5 años o más de evolución, no habla de la edad, pero más de 80 años es más probable que tenga deterioro cognitivo, más probable que tenga algún tipo de comorbilidad, más riesgo de hemorragia, más riesgo de trastornos. Imagínense una cirugía como es la introducción de DBS en un paciente añoso, es mucho más probable que nos traiga problemas y que sea algo que genere algún tipo de complicaciones. La respuesta que nos da la literatura es pensar que las dos cosas se pueden utilizar, el HIFU y el DBS, pero es más probable que un paciente añoso requiera HIFU que DBS, pero no es exclusión la edad. La edad es un problema por el hecho de las comorbilidades y, como bien dijo la compañera, el deterioro cognitivo. Si el paciente no tiene deterioro cognitivo y reúne criterios, estaría indicado. Pero hay que pensar que es más probable que aparezcan algún tipo de complicaciones. Puede recibir HIFU, puede recibir DBS también, pero es más probable que esté indicado el HIFU que el DBS. Yo les voy a dejar la charla o se las voy a mandar por vía mail para que ustedes revisen el flujograma, primero con la edad, segundo con la sintomatología predominante, con la actividad, con el nivel social, o sea, no nivel social, con el grado de continencia familiar que el paciente tiene y a partir de ahí sacar conclusiones. Por supuesto, si el paciente está recibiendo medicación anticoagulante, si el paciente está recibiendo, ahí tiene algún tipo de comorbilidad que ponga en riesgo su situación, es más candidato para HIFU que para DBS. No sé si contesté Bien, la... muchas gracias por la respuesta, doctor. A continuación doy pase a la doctora Dayara Barrios. Doctor, buenas noches, una vez más, muy agradecida por su excelente ponencia. Si me permite una última pregunta. ¿Sí? Ha hablado acerca de lo que significa la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Lo cual es novedoso en todos los campos y áreas de la medicina. Nos ha presentado sobre todo estos ejemplos de cómo ChatGPT, que es una de las herramientas que mayormente utilizamos, puede ayudarnos, ¿no? Para la preparación de un paciente. Quería preguntar si es que ya se tiene usted conocimiento, si es que ya se está trabajando en algún algoritmo, tal vez con alguna otra herramienta de inteligencia artificial para precisamente realizar esa selección de pacientes o predictores. Y si no fuera así, usted mencionó, ¿no? Que de acá a algunos 5 o 10 años esto va a ser muy revolucionario, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que tiene, sobre todo en nuestra región, ¿no? Que somos países de medianos o incluso escasos recursos, ¿no? Bueno, muy interesante. Esto daría lugar a otra charla y daría lugar a otra, digamos, empezar de nuevo. Pero con respecto a esto, ustedes van a ver que, por lo menos acá en la Argentina, todos los años en el Congreso de Neurología hay una mesa de inteligencia artificial y se abre un debate que generalmente no se termina, porque hay opiniones a favor, opiniones en contra, y, y yo creo que acá es una cuestión, uno diría, ¿y a dónde ponemos a la decisión del médico? Porque los médicos tenemos computadoras, tenemos la posibilidad de consultar inteligencia artificial en el consultorio y de tomar decisiones, pero yo tengo que pensar que esto va a ser una estructura que se va a desarrollar en el futuro, que no es una cuestión en la que uno tiene que entregar todas las decisiones a la inteligencia artificial. Hay especialidades, por ejemplo la oncología, en que la inteligencia artificial sirve y mucho. Acá hay un curso que hace la Asociación Médica Argentina de Inteligencia Artificial, que está dirigida por un médico oncólogo, que es el que dio la charla de inteligencia artificial el año pasado, y terminó la charla con él está muy a favor, de hecho es un especialista en este tema, pero no todo el mundo está a favor y no es una cosa que esté normatizado. Existen muchas plataformas de inteligencia artificial, fíjense que la
revista New England Journal of Medicine tiene una. Las más sofisticadas, mayor cantidad de preguntas contestan y a más sofisticadas, más caras son. A veces requieren una cuota mensual o anual para estar suscripto a la inteligencia artificial que, como vimos hoy, no contesta absolutamente todas las preguntas o los problemas que nosotros le vamos a plantear, pero que sin duda va a reducir un poco la brecha que se establece. Es lo mismo que establecer una diferencia entre la medicina basada en la experiencia y la medicina basada en la evidencia. Uno dice, bueno, yo me baso más en la experiencia, yo me baso más en la evidencia, y ahora tenemos la inteligencia artificial que nos da también la posibilidad de preguntarle a la evidencia. ¿Cuántas posibilidades tenemos de leer toda la literatura existente desde el año 2021 hasta ahora sobre decisiones en los pacientes? Por ejemplo, la que se planteó recién, un paciente de más de 80 años que se tiene que operar de enfermedad de Parkinson, que él se quiere operar y que reúne criterios. Bueno, la inteligencia artificial nos va a contestar todas las preguntas. Yo les pregunto a ustedes, ¿todas las preguntas nos contesta la inteligencia artificial? Yo estoy seguro que no. Va a contestar casi todas, pero hay un margen que va a quedar sin contestar. Y además hay posibilidades, cuanto más, digamos, elemental es el sistema de inteligencia artificial, más posibilidad de preguntas erróneas y peligrosas puede haber, con lo cual podemos tener más posibilidad de cometer errores si confiamos totalmente en la inteligencia artificial. Yo creo que es un tema en desarrollo, es un tema para investigarlo, es un tema para ver qué es lo que se está haciendo en el mundo desde el punto de vista de la neurocirugía, que es lo que de alguna manera traté de transmitir en este pequeño parte de la charla, y después investigar cómo la inteligencia artificial puede redundar para bien en las decisiones que los neurólogos tomamos, por ejemplo, en el caso nuestro de los pacientes con trastornos del movimiento, con respecto a la toma de decisiones, tanto diagnósticas como terapéuticas, para lo cual seguramente nos va a ser muy útil, pero no tratar de preguntarle todo a la inteligencia artificial, sino nosotros tenemos que tener un esquema de trabajo que nos permita dilucidar la mayor parte de los problemas que se nos plantean en la práctica diaria como médicos, neurólogos, especialistas en trastornos del movimiento. De manera que si hasta ahora no tuvimos inteligencia artificial, tenemos que utilizarlo como una herramienta que nos ayude y no como algo que nos, digamos, que evite la presencia del médico. En este sentido, no reemplaza las decisiones del médico, y yo diría que la inteligencia artificial va a ser muy útil para el médico que tiene una buena formación y que tenga una acabada preparación en una determinada disciplina, para lo cual va a ser absolutamente útil y va a ser una cosa que nos permita contestar la mayor cantidad de preguntas que nos hacemos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. De no haber ya alguna otra pregunta, agradecemos una vez más, doctor, el apoyo que ha tenido con nosotros desde el inicio cuando se le propuso realizar esta charla. Contamos con un gran honor de que usted haya sido el primer ponente de esta primera charla en esta nueva gestión de Cooperene. Ha sido una charla muy enriquecedora, tanto para residentes como para médicos neurólogos, neurólogos jóvenes que nos han acompañado el día de hoy. Una vez más, le reiteramos nuestro agradecimiento y ya vamos a estarle enviando el certificado a nombre de la Sociedad Peruana de Neurología por su apoyo. Muchísimas Bueno, gracias, doctor. Gracias muchísimas por gracias. acompañarnos desde Argentina y esperamos contar con usted en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, y el honor es para mí haber sido útil con esta breve charla, y que, bueno, estoy a disposición para lo que necesiten, y les mando un fuerte abrazo de acá de Buenos Aires. Listo, doctor. Muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Muchas gracias, doctor. Ustedes. Muchas gracias. Agradecemos también a todos los participantes de las diferentes sedes, médicos neurólogos jóvenes que nos están acompañando en esta primera sesión, en este caso virtual.
queremos anunciar que vamos a seguir brindando este tipo de actividades académicas, que ya mi compañera Alessandra va a proceder a anunciar cuál será nuestra próxima actividad. Muchas gracias a todos los residentes, los asistentes que han estado presentes en la ponencia del doctor. Bueno, para comunicar que nuestra próxima sesión va a ser sobre neuroradiología, la cual está establecida para el día viernes 19 de diciembre, donde vamos a contar con la presencia de la doctora, y que va a ser en modalidad híbrida, tanto presencial como virtual, con la doctora Vanessa Pineda, que es médico radióloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, la cual nos va a hablar sobre las bases físicas y secuencias básicas de la resonancia de encéfalo. Y también vamos a contar con la presencia del doctor Abel Montesinos, que es médico neuroradiólogo oncólogo nuclear, que también es del Hospital del INEN, ¿no? Entonces, para el próximo viernes 19 de diciembre será nuestra siguiente sesión. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches a todos.